Este libro de nuestro querido profesor. Muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia. Entonces, bueno, pues es un placer estar con nuestro querido profesor, que tantas charlas nos ha dado en este CAUM, que de momento, en fin, estuvo un poquito bajo, ahora empieza otra vez a resurgir, porque tenemos que salir, tenemos que volver a salir y no estar en ese pozo en el que nos hundieron, ¿no? El término es socializar. Efectivamente. También está, en fin, Mirta Núñez, que como sabéis es profesora de la Universidad Complutense, también historiadora, que ha escrito mucho y sigue escribiendo sobre la mujer en la República, en el franquismo, y entre las dos vamos a desgranar un poquito lo que significa esta gran obra, porque a veces las grandes obras no tienen por qué tener 500 páginas. Cuando se dice que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno, yo creo que este libro lo recoge y lo vais a comprobar. O sea, que no dejéis de comprar este libro para vosotros mismos y otro más para regalarlo a quien queráis mucho. Porque el arte de resumir es muy difícil y este libro lo consigue, prescindiendo de aquello que es redundante, que sobra, para adornar lo que no necesita adornos, sino contundencia, y eso es lo que hace este libro. Es un documento histórico necesario, conciso y muy bien documentado, como nos tiene acostumbrados nuestro querido profesor. Rapadas, como ya sabemos, violadas y además paseadas con aceite de ricino para que supiéramos cómo, es decir, si se hacían sus necesidades, todo fuera, o sea, sucio. Se puede entender que tanta barbarie, tanto fascismo, tanta sevicia, tanta maldad, ¿no? Efectivamente, este régimen fascista, pues lo que quería era enjaular a las mujeres que habían sido libres en la República, que habían conseguido participar en política, que habían conseguido tantísimas cosas, tantísimos derechos que habían sido anulados por las anteriores, en fin, momentos históricos y por la anterior República. Y la mujer tenía que retornar sumisa a casa. Ya, bueno, el libro además abunda mucho en muchas fotografías donde se hacía esta propaganda, ¿verdad?, de la mujer calladita en casa. Hay que tener al guerrero bien, en fin, contento, al guerrero, que era el hombre que tenía que salir. Las mujeres, como ya sabéis, se les prohibió todo. Pues con esta situación volvemos otra vez a una situación medieval. Las pautas de comportamiento femenino las marcaba la sección femenina, como ya sabéis, Pilar Primo de Rivera, y entre ellas estaba el Patronato de Protección a la Mujer. Aquí hicimos un breve cuadernillo, si lo queréis comprar también es muy significativo. Y nada, se ocupaban de adoctrinar a las mujeres, de educarlas. Esta era la sección femenina, como se suele decir. La tortura y los asesinatos fueron tremendos, porque es que además se vanagloriaban de ellos, o sea, gozaban, eran los psicópatas, eran, en fin, todos los que estaban gobernando. No te digo que a lo mejor alguno por ahí, que de baja graduación no lo fuera, pero eran psicópatas todos, porque se regodeaban, además de violarlas, de que se enteraran sus familiares, si estaban presos, que se enterasen los presos de que sus mujeres habían sido torturadas, violadas, asesinadas muchas de ellas, y además que se cometía necrofilia, es decir, con muchas de ellas que eran ya muertas, después de torturarlas y vejarlas, las violaban. Eso es lo que hemos tenido, y lo que lamentamos mucho es que una ley de la memoria histórica no haya reparado toda la maldad que se ha tenido durante todo ese tiempo y de la que se quedan huellas permanentes, porque hoy tenemos ya, como bien sabéis, a las mujeres, pues en fin, violentadas, violadas en grupo, incluso, o sea que eso se está dando. Entonces, claro, todo eso ha dejado una huella, que bueno, no solo aquí en España, porque el patriarcado es una cultura que está pululando por todos los sitios, pero bueno, aquí concretamente podemos decir que esa malicia que, se engendró durante todo ese tiempo, pues entonces ha dejado, que todas estas huellas, ¿no? Además, está también documentado que te da los nombres de estos personajes siniestros y asesinos que hacían gala, además de decir, y además proclamaban que se hiciera: tenéis que torturarlas, tenéis que violentarlas, vejarlas de toda forma, ¿no? Era Queipó de Llano, que como sabéis todavía siguen sus restos en Sevilla.
la que, en fin, se hizo con un grupo de personajes siniestros. Uno de ellos era Juan Vadillo Cano y Fernando Zaramoya Zamacola, los que hicieron, o sea, esa propaganda y incitaban a todos en fin, a todos sus ejércitos y a toda la gente que tenían, o sea, a su mando, para que hicieran esas vejaciones, ¿no? Hay muchísimos datos, por lo tanto, aquí no se van a decir porque tenéis que leer el libro, de muchísimas mujeres, cómo las violaron, en qué momentos, dónde. Hay un gran mapa, o sea, de toda España, donde se hicieron estos grandes alardes, ¿no?, de machismo y de sadismo. Al fin, Juan Vadillo creo que fue denunciado por un alférez provisional, ¿verdad?, destinado en una agrupación. Fijaros si sería tan terrible todo esto, que Antonio Barahona, un ferviente católico, no pudo resistir cuando estaba presenciando y se pasó a la zona republicana y de ahí se exilió. Se exilió porque es que no podía aguantar todo. Las cárceles eran algo terrible, donde no se las daba casi comida. Hay muchísimos testimonios, entre ellos el de Flor Cernuda, que tuvimos en la otra sede, había una salita que pusimos su nombre, de Flor. Pero hay muchísimas mujeres que denuncian la falta de limpieza, la falta de comida. Aquí hay en fin, un terrible suceso. Dice, pasaban tanta hambre que una mujer, a la vez que comía un plátano, o sea, el plátano, lo que es, o sea, que la vaina se la comió otra presa, le dio un cólico tan grande que murió. Es decir, que fijaros cómo se trataba ya no solamente matarlas, sino matarlas, en fin, de repente, o matarlas poco a poco, ¿no? Yo no puedo decir nada más en ese sentido, porque yo creo que el libro está ahí, como tiene tantos datos y también explicados, y además tiene una serie de mapas por donde va a ir ocurriendo todo esto. No creo que haga falta en esta presentación, porque él ya luego lo puede, en fin, algunas cosas concretar más, pero yo creo que es un libro que, muchas gracias, José Luis, por habernos dado este documento tan necesario, y esperemos que efectivamente la memoria histórica vaya por otros derroteros. Mal lo vemos, pero la situación está, o sea, que muy enquistada, y yo creo que hay unos condicionantes tan grandes que aquí no se va a hacer justicia, reparación la que se pide. Esperemos que, no sé, rebrote esa rebeldía que necesitamos para volver a luchar, porque es que está todo, después de que del COVID, yo creo que nos hemos quedado tan parasitados todos, que como esto no removamos un poquito los cimientos, no sé lo que nos va a pasar. Y ahora, pues con esta situación de la guerra de Ucrania, ya se olvida el COVID, ahora es la guerra, no sabemos después lo que vendrá, y siempre nos dan en fin, un pretexto para seguir manteniéndonos, o sea, en fin, calladas. Bueno, pues yo paso la palabra a Mirta, nuestra querida Mirta, para que ella también nos desgrane un poquito más, tan experta historiadora, y además ha escrito muchísimos libros sobre este tema. Muchas gracias, y además, bueno, para mí es... Para mí es un honor estar aquí nuevamente con los amigos, con los compañeros, y con un tema que me apasiona. Y agradezco a José Luis la oportunidad de presentar su libro, que es un libro que además tiene un compendio de fuentes muy interesantes, de las fuentes clásicas y de fuentes menos conocidas, y que a mí me ha resultado especialmente interesante. Gracias. Claro que tú cuando has citado aquí ante los compañeros, yo decía, bueno, es que me ha quitado la cita, pero no. No, porque hay una cita, hay muchas, y hay una cita que me gusta comentarla, quizás un poco fuera de momento, que es la de Mao Zedong, que las mujeres son la otra mitad del cielo. Y es muy evocadora y muy bonita, y digo, vamos a pensar en algo alentador dentro de ese panorama que es tan terrorífico lo que recoge, y que evidentemente las nuevas generaciones, tú dices, es
que esa fue la verdad, ¿eh? No te creas que el autor imagina, esa fue la verdad, ¿eh? Lo que pasa que a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, pero esa fue la verdad. Y bueno, pues la verdad es que José Luis ha hecho un gran trabajo. Yo le preguntaba, ¿y este apellido de dónde es? ¿Es valenciano? Y me ha dicho que no, que de la Carolina, Jaén, por cierto, muy bonita, ¿eh? El pueblo más bonito de España. Muy bonita, muy bonita. Bueno, pues también yo creo que lo que cuenta José Luis es muy importante porque organiza lo que fue una represión muy sistemática, muy objetiva, y además se respalda de un hecho que siempre se discute. El historiador debe ser objetivo, sí, nos dice, debe ser objetivo, pero no imparcial, y esto es algo que continuamente está en bandeja. No tiene por qué ser imparcial, porque realmente no se puede ser imparcial entre Hitler y la defensa de la República. No se puede ser imparcial y no se debe ser imparcial. Eso no es ético. Pues cuando estaba preparando esto me acordaba de temas que he trabajado con la mujer, por ejemplo, las estrategias que se siguen con la mujer y la estrategia de la humillación, que aquí está muy clara, cómo callar a una mujer, cómo dejar a una mujer sin armas de defensa, ¿no? Y la humillación y la calumnia es una de las estrategias más utilizadas por el franquismo para callar a la mujer y decir, no os lo decía yo, que eran el insulto más habitual para una mujer. Y esa estrategia es la que siguen continuamente. Lo que hizo muy eficaz al franquismo es ¿cómo decirlo?, la dispersión de las estrategias, porque claro, dice, bueno, es que la humillación la lleva adelante uno. No, es que en cada pueblo del país, en cada zona del país, en cada territorio del país podían ejercer esa estrategia de la humillación y de la calumnia contra aquellos que no se habían sumado al golpe militar y sobre todo que no habían formado parte de su nueva estructura. Entonces ese es el objetivo de los rebeldes primero y de los franquistas después. El empobrecimiento, claro, en el franquismo cae sobre los que no habían sido franquistas, cae un estigma que es si eras pobre, el ser pobre era un estigma, no eras de las clases tocadas por la varita de Dios, y entonces eso era un estigma que por lo cual claro, los republicanos tenían que ser pobres y por lo tanto tenían que ser de alpargata, los pobres y de alpargata, y por ejemplo borran del abanico público, borran tantos profesionales de clases medias que fueron republicanos, pero ellos querían mostrar que no, que eran las clases más bajas de la sociedad, y eso era lo que continuamente subrayaba. Luego, como se ven estas magníficas fuentes que tú utilizas, el debilitamiento del enemigo, debilitamiento físico también, en las cárceles, con la falta de suficiente comida, con la suciedad, cuando uno está sucio pues no te encuentras bien, y sobre todo el debilitamiento moral, se tenía muy trabajado el debilitamiento moral, y de hecho bueno, pues a los presos políticos, antes de ser fusilados, pues se les decía, ¿vas a confesar? Ah, no vas a confesar.
pues entonces no tienes derecho a escribir a tu familia. Parece increíble, pero eran capaces de hacer estas cosas tan mezquinas y tan terribles. Yo creo que es tremendo, que esto no se sepa en la medida que se debería saber, y que esperemos saber que con esa ley de memoria democrática que tenemos en ciernes, pues se incorpore el conocimiento de todo ello y que llegue a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones pues viven en otro mundo, y es parte de nuestra labor darle a conocer esta triste historia, pero es verdad, es la historia que se basa en la verdad. Así que muchas gracias José Luis, y luego si queréis pues podemos hablar más. Sí, yo quería comentar, bueno, y recordar a Matilde Landa, precisamente cómo había que retraer todos a ese cristianismo, ese catolicismo, y cómo Matilde Landa, que hicimos aquí una lectura dramatizada, bueno, aquí no, en la otra sede, Matilde Landa, No estás en los cielos, sí. Y se suicidó precisamente porque no admitió entrar en el catolicismo. Ella no, o sea, que no, se suicidó. Entonces, o sea, hasta ese punto, ¿no? Quería recordarlo. Es una de esas familias, los Landa, de Extremadura, de clases medias extremeñas, que eran especialmente reprimidas. Bueno, Extremadura fue terrible lo que sufrieron, igual que Andalucía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese era un objetivo también, es decir, dominar, sería domesticar, más que dominar, domesticar. Pues José Luis, ahora tú. Todo tuyo. Lo primero, muchas gracias al CAUM por darme esta oportunidad de volver a reencontrarme en este sitio tan querido y con tanta cara conocida y tanta cara entrañable. Muchísimas gracias a Teresa y a Mirta, pues es un lujo compartir mesa con ella. Es una grandísima escritora y poetisa y una maestra de historiadores. Yo me siento aquí como empequeñecido, ¿no? Os voy a decir muy brevemente las razones por las que he escrito este libro. Hace ya muchos años, bueno, yo siempre digo que si tengo algo bueno de historiador, se lo debo a una mujer que fue profesora mía, mi directora de tesis y mentora, que es Cristina Segura Graíño, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Con ella empecé uno de los primeros trabajos que publiqué, una obra conjunta dentro de un grupo de investigación que ella dirigía en la Complutense. Fue Cristianas y musulmanas en el medievo hispano, porque yo en el fondo soy arabista especializado en la Edad Media. Ella fue también la que me inculcó lo de que la historia habría que cambiarla y hacer además un tipo de historia de género, y de que la historia dejáramos un poco de escribir los hombres y para los hombres, y que los protagonistas casi siempre fueran los hombres. Afortunadamente eso ha ido cambiando y cada vez son más los libros de historia en las que le dan el verdadero protagonismo que tiene la mujer en todo el proceso histórico. En muchas ocasiones muchísimo más importante incluso que el de los hombres. Otra razón por la que escribí este libro es porque me estaba dando cuenta, o yo creo que todos nos hemos dado cuenta, de que se está volviendo a cambiar el discurso, desgraciadamente, ¿no? Lo estamos viendo hace mucho, ahora ya otra vez a vueltas con la violencia de género de los neofascistas. A mí es que me gusta llamar las cosas por su nombre, ¿no? De los neofascistas de Vox y sus colegas del Partido Popular. Ya lo han hecho en Castilla y León, ya están empezando a cambiar el discurso, y a mí me da un terrible miedo que volvamos a eso. Entonces yo creo que es el momento de que volvamos, mujeres y hombres, volvamos a no quedarnos dormidos. Ya se ha pasado, de gran manera se ha pasado el COVID, y que parece, como antes han dicho, que nos ha adormecido un poco. Bueno, pues ya va siendo tiempo que nos espabilemos y de que empecemos a dar toques, todos los timbres de alarma,
porque puede ser muy grave la que se avecina, ¿no? Ya van a gobernar esta gentuza en una comunidad española. Desgraciadamente me parece que los próximos vamos a ser aquí en Madrid. Yo me voy a exiliar voluntariamente, evidentemente, lo que ahora ya no sé a dónde, ¿no? Cada vez me quedan menos sitios. Estas son unas razones por las que escribí esto. Además también porque casi todos los libros que se han escrito, muy buenos libros y muy buenos artículos sobre la represión de las mujeres. Mirta es un clarísimo ejemplo de ello, con unas obras imprescindibles que hay que leer sí o sí. Hay muy pocos hombres que hayan escrito sobre la represión de las mujeres, ya ciñéndonos a la época tanto de la guerra civil como del franquismo. Y un poco volviendo a esto, a este espíritu que me inculcó Cristina Segura, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que ser? Parece que los historiadores masculinos dejamos el tema de las mujeres a que lo hagan las historiadoras. Bueno, eso para ellas. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué? También debemos ser los historiadores masculinos, que tanto tiempo hemos dejado atrás, lo que es la historia de la mujer, la historia de género, que nos involucremos en ello, ¿no? No sé, me han alabado demasiado sobre el resultado de la obra, pero sí que quería denunciar sobre todo una cosa que cuando estaba investigando me llamó mucho la atención, es que hubo una violencia de género, más una violencia que aparte de la que ya se ejerció también sobre los varones, luego una violencia diferenciada. Es decir, a los varones no se les humilló tanto como se humilló a las mujeres, a las que se las violaba. Bueno, todos conocemos casos de violaciones verdaderamente salvajes, atroces. Se las pelaba, se las purgaba para que fueran por las calles del pueblo haciéndose sus necesidades. Se añadían unos delitos, o en muchos de los delitos que se les imputaban a las mujeres, se añadían cuestiones de tipo moral, cosa que no se hacían los hombres, ¿no? Como que vivía amancebada, organizaba orgías, era una deslenguada. Es decir, esto no lo ves en ninguna acusación que se hiciera a los hombres. Es decir, también hay, aparte de la represión general, hay una represión específica contra la mujer. Y esto yo creo que es debido a porque la mujer durante la República hizo algo que este machismo o esta forma de entender cómo debía ser la mujer en aquella época, que estaba matizado por una jerarquía, el hombre encima, la mujer, el hombre es el que manda, la mujer es la que obedece, una forma también de patriarcado. Yo soy el que protege, pobrecita, no, tú no tienes que hacer nada, que ya cuido yo de ti, ¿no? Como si las mujeres fueran, no sé, cosas y no seres tan válidos. Y yo cada vez lo tengo más claro que es mucho más inteligente que el hombre, ¿no? El hombre no. Ni tanto ni tan calvo. No, yo creo que sí. El hombre es el que ha dominado el mundo porque el hombre morfológicamente tiene más fuerza física. Y desgraciadamente todos sabemos que al final el que se impone es la fuerza física, ¿no? Desgraciadamente. Pero no por otra cosa. Y también, evidentemente, por este catolicismo del Concilio de Trento que imperaba entonces en la España, ¿no? En la España ultracatólica. Entonces, claro, lo que no se puede permitir es que, aparte ya de haber apoyado un nuevo sistema, un régimen democrático, un régimen de libertades como era la Segunda República, que encima estuviera ocupando espacios, es decir, que estuviera de alguna manera haciendo valer un empoderamiento de lugares, de trabajos, que hasta entonces estaban totalmente vetados para la mujer y que se suponen que era única y exclusivamente terreno masculino. Por eso había que hacerlas pagar doblemente, ¿no? Una por ser republicanas y otra por ser mujeres. Por eso pienso que la mujer sufrió doblemente todo lo que fue esta vergüenza, este sadismo que supuso el franquismo, ¿no? Yo voy a ser muy breve, lo voy a hablar ya poco.
aparte porque tengo un problema en las cuerdas vocales y me van a empezar a fallar ya mismo. Otra cosa que se hizo que fue los hijos. ¿Cuántos hijos se le arrebataron a las mujeres en las cárceles? Esperaban a que pariera para arrebatarles el hijo. Eso, claro, no se lo hacían al hombre, eso era otro castigo añadido que se hace a la mujer, ¿no? En esa cárcel de lactantes que se hizo en Madrid, que dirigía una psicópata como era María Topete, de la sección femenina, que se hicieron verdaderas vejaciones, pero que han seguido durante años y años y años y años y años. Y años, y siempre además con la colaboración inexcusable de la Iglesia, a través en este caso de las monjas. Como fue las cárceles, que pasaron a estar controladas nuevamente por las monjas, ¿no? Después de que hubieran sido retiradas por ellas cuando se hizo la reforma carcelaria de la Segunda República. Y poco más os voy a añadir. Lo que os he dicho antes es importante que se conozca evidentemente la represión que hubo, que recuperemos la memoria histórica. Mirta sabe muy bien que cuando lo intentas hacer bien, las consecuencias que trae, desgraciadamente, ¿no? Con un antiguo grupo que suponen que eran progresistas en el Ayuntamiento de Madrid. Y antes de acabar, por eso voy a dar las gracias. Ahí detrás hay otra magnífica escritora, y es amiga que también escribe sobre historias de mujeres luchadoras, Carmen Barrios, con una serie de obras tituladas Rojas, que os recomiendo. Siempre he querido, y lo pongo en principio, este libro es un homenaje a las mujeres represaliadas y sobre todo a una en especial, a Tomasa Cuevas, mujer represaliada que en un momento determinado, aparte de darnos su testimonio, se cogió un viejo magnetófono, se recorrió España y fue recogiendo entrevistas de compañeras represaliadas para contarnos lo que les habían hecho. Y nada más, voy a dar paso a Teresa otra vez porque nos va a leer un precioso poema que ha escrito ella dedicado a las 13 rosas. Muchas gracias y perdonad. Bueno, este poema lo escribí en un momento donde en Alcalá de Henares hicimos unas jornadas poéticas y yo iba sacando, poemas de mujeres republicanas, y entonces mientras estaba haciendo ese trabajo, pues se me ocurrió cuando estábamos hablando de las 13 rosas, pero en este caso y ante este libro, esto es dedicado a las miles de rosas que cortaron y que machacaron, ¿no? Se titula Agonía y muerte. Es 3 de agosto, pero hace frío. El sol cae sobre el horizonte sin borrar la madrugada, y entre muros de agonía 13 mujeres sollozan mientras esperan el alba. Negra, muy negra es la noche de las presas en capilla, un duerme vela en silencio, unos pasos que se acercan, unos goznes que chirrían, una puerta que se abre y un murmullo que se apaga. El paredón nos espera. Fueron 13 las mujeres llevadas al cementerio. Caminan con paso lento y un murmullo en la garganta que quiere levantar el vuelo. Ese negro amanecer, 13 mujeres caminan con el temblor en sus cuerpos. Bien ordenados esperan unos hombres sin piedad, hombres recios, silenciosos, que esperan la voz. ¡Disparen! No habrá un momento de olvido, ni una duda, ni un perdón que impida la orden dada. Manos que no se acobardan, dedos que firmen esperan y matan. La sangre brota con furia, tiñen de rojo sus cuerpos y en el último latido intactos quedan sus sueños. Es 3 de agosto y una fragancia de rosas envuelve la madrugada. 13. Son 13 las mujeres asesinadas. Si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los de la mesa, estamos a vuestra disposición.
Yo quería preguntar, que apenas se ha mencionado aquí, la culpabilidad que tuvo siempre la Iglesia, la puta Santa Madre Iglesia. Porque vamos, siempre apoyó a la dictadura franquista, siempre, nunca se quejó de nada, nunca... Bueno, y dice, ¿cómo es posible que a estas alturas las mujeres todavía vayan a misa? Casi es imperdonable, ¿eh? Porque, bueno, van los hombres también, pero sobre todo las mujeres, que fueron las más perjudicadas. Y además hubo santos como Santo Tomás de Aquino y San Ambrosio y muchos. Los santos varones. Sí, que consideraban que la maldad y todo venía de Eva ya, o sea, de cuando Eva, o sea que, entonces digo, la Iglesia, no hay que olvidarse de la culpabilidad que ha tenido y tiene todavía la Iglesia y lo poco que se le exige, se le menciona, o no sé, de verdad. No, me cabreo con... No, en el libro sí se la menciona y mucho. Sí. Y mucho, tanto a la jerarquía eclesiástica como a los sacerdotes y sobre todo también a las religiosas, el papel que tuvieron las religiosas en las cárceles, en la represión, fue terrible. Incluso hablo de alguna orden religiosa que luego le dieron medallitas y premios, ¿no? Y que fueron de las que más significaron en machacar a las mujeres, ¿no? Y luego la Iglesia, escribo en un pasaje, un cura, que eran los que se encargaban de quitar los niños, de robarle, le manda instrucciones a unos posibles padres adoptivos, que eran estos, las familias del régimen, le manda una carta con las instrucciones que tenían que seguir paso a paso para robarle directamente, que lo hacen. El niño a una roja de estas, porque se supone que las rojas lo que parían eran diablos, ¿no? Entonces, sí, en el libro yo soy anticatólico, antiapostólico y antirromano, entonces nunca doy puntada sin hilo, y en casi todos los libros que he escrito y en los artículos que he escrito sobre la represión, la Iglesia se lleva un buen palo, y aquí también, no se me han olvidado, ¿no? ¿Qué va? Estuve en un colegio de curas como para que se me olvidara. Sí, yo creo que es cierto que hay que reforzar ese pilar que fue la Iglesia Católica y su participación en la represión. También es verdad que hay, por ejemplo, curas republicanos, y hay que recordarlo, no todos fueron ultra reaccionarios, pero como estructura es indudable que la Iglesia estuvo al lado de Franco desde el inicio. Y se ha ido de rositas, no exactamente, pero sí hay que acordarse siempre de citar la participación y el protagonismo de la Iglesia en la represión. Hasta hoy. Bueno, aparte de reforzar, insistir en esto que estáis diciendo de la Iglesia Católica, no solo en los momentos de la represión, de la posguerra y demás, es que la sombra de la Iglesia Católica y esa actuación es que se ha prolongado y se ha prolongado y se ha validado lo que la Iglesia dice, hace en el robo de los niños, en la educación, vamos, hasta hace 4 días y aún hoy. O sea, es que todavía, vamos a ver, la impunidad con la que han abusado de los niños o de la pederastia, y eso en España, claro, tiene una singularidad porque, claro, aquí no se toca, todavía tiene mucho poder, ¿no? Empieza un poquito. Esto por un lado. Y por otro lado, me llama la atención. No entiendo yo muy bien cuando habláis de que el historiador debe ser objetivo, lógicamente, y buscar la verdad, ¿no? Pero no imparcial. ¿Y cómo has hecho tú? Por ejemplo, ¿en qué se cifraría esta no parcialidad, pero en qué se cifraría el conjugar estas dos cosas? En el interés por determinados hechos, por ejemplo, esto de lo que estamos hablando, porque aparezcan, por quitarse prejuicios o quizá modos antiguos, consagrados, de tratar los hechos históricos, y que aparezca, por ejemplo, esto de las mujeres, ahí estaría el tomar, en cierto modo, partido. Mira, este ha sido un debate que lleva mucho tiempo, yo creo, de tiempo inmemorial.
Yo he sido a nivel de historiador un gran seguidor de, para mí, el padre de la historia, que es Ibn Khaldun, que era un historiador de origen andalusí del siglo XVI y de la escuela de Annales, ¿no? De Marc Bloch. Entonces desde ahí ya se empezó el debate de si el historiador tiene que ser objetivo. Bien, perfecto. ¿En qué marco yo la objetividad? En que yo, en contra de lo que yo llamo los historietadores, ¿no? Cogiendo un término de Rey Tapia, el profesor Rey Tapia, cuando están haciendo una investigación, nada más que utilizan los documentos que les sirven a sus fines, a lo que ellos ya han prefijado. En tanto, cuando el historiador honrado, sea de la ideología que sea, lo que tiene que hacer es recoger toda la documentación que tiene sobre un tema y no ocultarla, lo que evidentemente, yo por ejemplo, si yo escribiera, sabéis, he escrito un primer volumen sobre la Segunda República Española, del 31 al 36, yo no he ocultado las deficiencias de la República no fue perfecta, y la República, no olvidemos, tuvo un periodo en el que la gobernó la Seda, es decir, una derecha bastante reaccionaria. Entonces, eso es ser objetivo, pero otra cosa es lo que no se puede ser imparcial. Es decir, yo no me puedo limitar a ser como un cronista, decir, bueno, mataron a tantas, pum, 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 y dar los datos fríos, no, porque tienes que implicar. Es decir, nadie puede decir, en la guerra, ¿quiénes eran los buenos y los malos? Está muy claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Ojo, que sobre todo los 3 primeros meses se hicieron atrocidades, algunas en la zona republicana, eso no lo podemos negar nadie, porque eso se hicieron. No fue una represión institucionalizada como si fue en el otro lado y que previvió durante años. Eso es a lo que me refiero cuando hay que ser objetivo. Pero evidentemente los malos fueron los que se rebelaron contra un legítimo gobierno elegido por el pueblo, y los buenos fueron los que defendían la libertad y la democracia. Yo por eso cada vez que escucho ahora, cada vez hay más voces de estas, de los, bueno, sí, pero los joyeros, los de ni chicha ni limonada, ¿no?, que decimos en mi tierra, a mí me ponen los pelos como me cabrean muchísimo. Si no, señor, usted se tiene que posicionar. Yo como historiador voy a ser objetivo, le voy a contar todo, pero evidentemente le voy a dar mi opinión. Y mi opinión es que Franco es un genocida, y Queipo es un genocida, y todos los grandes militares, Yagüe, etcétera, etcétera, eran unos psicópatas, asesinos, porque lo que hicieron fue llevar el terror a sus más altos niveles. Entonces sí se puede ser, claro que se puede ser, y yo siempre lo digo, muchas veces he empezado, lo que habéis asistido a mis cursos en el CAU, y en alguna está diciendo mi afiliación política, yo soy comunista, y nunca lo niego, pero antes soy historiador. Entonces intento buscar la objetividad, aportar todo lo que yo sé sobre ese tema, pero luego claro que doy mi opinión, y ahí voy con todo, evidentemente, como no puede ser menos en este caso. O sea, aquí no vale tamizarlos, no, fueron un poquito malos, no, fueron unos salvajes asesinos, ¿no? Y con ellos todos los que colaboraron, como decía antes el compañero, incluyendo a la Iglesia Católica. Pero claro que se puede. ¿Por qué no se puede ser objetivo a nivel historiográfico y estar de un lado? Perfectamente, yo creo que sí que yo lo intento, al menos. Algunos me dicen, no, a ti es que se te ve el plumero. Digo, sí, pero yo no escondo en los archivos, y de eso yo creo que Mirta también, conocemos muchos historiadores de que guardan, no, esto no me interesa aquí. Yo conozco casos de ilustres, además, con muchísimo nombre y renombre y muchas ventas, que lo hacen. No, esto no, la hipótesis que yo me he creado, esto me lo tira, pues esto no sale. Yo lo saco, pero digo lo que pienso. Decía Bergamín que no podía ser objetivo porque era sujeto, no era objeto. Claro, es verdad. Esperar que estaba Carmen. Sí, yo quería un poco que abundarais en lo de la represión económica y social de las mujeres, porque a mí creo que es una cosa, es un tema que me parece clave, porque claro, al meter en casa a las mujeres controlan a más de la mitad de la población, se las impide además ganarse la vida de forma propia, se las impide desarrollarse propiamente y por ejemplo, yo que sé, en los pueblos que hasta se las impedía salir a recoger espartos,
que crecía en el campo libremente y no podía ni siquiera ganarse la vida haciendo cestas porque de repente el régimen, nada más terminar la guerra, coge y nacionaliza el esparto y es una empresa pública, nacional, que no las permite, tienen que tener, creo, una licencia o algo así para permitirlas recoger esparto y poder ganarse la vida, o recoger huevos yo que sé, en las granjas y revenderlos, este tipo de cosas que hacían las mujeres rojas, las mujeres que estaban señaladas, para poder salir adelante, ¿no? O, por ejemplo, yo que sé, a mí mi abuela me ha contado cosas atroces, ¿no?, que ocurrieron en la propia ciudad de Madrid. Lo que quería era un poco reflexionar sobre esa desvalorización, además, que se produce del trabajo de las mujeres, porque al meterlas en casa, finalmente trabajan en casa. Quiero decir, cómo la industria textil en España prospera con las mujeres metidas en casa, trabajando para las fábricas de forma clandestina durante un montón de años. ¿Cómo os parece que repercute eso ahora en la desvalorización del trabajo de las mujeres que tenemos? Porque claro, hemos tenido una tradición tan larga de arrasamiento de nuestros derechos que es que nos está costando mucho que se entienda lo que significa el trabajo de las mujeres real. Entonces, ¿cómo lo valoráis vosotros ahora? Sí, en la línea que dices, por ejemplo, la ley de responsabilidades políticas, que justamente se promulga al final del franquismo, es muy explícita sobre eso, porque dice, bueno, la ley de responsabilidades políticas es una más de las numerosas leyes que justifican, legalizan la represión. ¿Y a quién afecta? Bueno, pues a los terratenientes también, que hubo algún que otro terrateniente republicano, por ejemplo, Alcalá Zamora, pero no, es que no solamente son las tierras el objetivo de esa ley, sino, por ejemplo, las máquinas de coser. Las máquinas de coser que tanto dieron de comer a tantas familias cuando el hombre estaba en la cárcel, cuando estaba incluso penado a muerte. ¿Quién sostenía a la familia? La mujer. Y si te quitan la máquina de coser, ¿cómo le vas a sostener? ¿Cómo vas a sostener la familia? Entonces, es un tema tan poliédrico, el tema de los modos que tenía el franquismo para empobrecer a la población adversaria, teóricamente adversaria, que hay que recordar el tema específico de la mujer, y lo haces muy bien en tu libro. Ahí veo una y que creo para ella. Sí. Hola. Yo quería cuestionar de vosotros, ¿cómo explicáis al hilo de la nueva línea neofascista que existe ahora mismo en la actualidad, ¿no?, y que es un poco heredera del prefascismo, cómo puede tener, con un discurso tan antigénero en la actualidad, puede tener un calado tan grande en un voto femenino? Porque muchísimos votantes de Vox son mujeres. De hecho, yo, alguna persona que conozco de Vox, son hombres con un odio africano hacia mujeres que tienen hijas y que sus hijas votan a Vox. Qué ironía, ¿no? Bueno, pero es que, claro, es que eso es una cultura patriarcal que es a través de muchísimos siglos, que quiere decirse que eso ha estructurado las mentes no solamente de los hombres, sino de muchas mujeres. Es decir, por eso todas las mujeres no son feministas, es decir, hay mucho mujerismo, pero no hay mucho feminismo. Que quiere decirse que son cuestiones diferentes, eres mujer, evidentemente, y estás sujeto a esa cultura patriarcal que fue tan profundamente, como lo estamos viendo, y además perversa, ya no solamente una cultura patriarcal que, bueno, sostuviera a la mujer apartada, sino que la estaba vejando, humillando, matando, violando. Hoy existen, y cada vez más estamos viendo, las violaciones. Gente joven, ¿qué está ocurriendo? Porque antes lo he dicho, de esos polvos vienen estos barros, ¿no? O lodos, barros o lodos, que quiere decirse que 40 años pesan mucho. Y luego después, claro, esa cultura patriarcal que está en todo el mundo, más o menos en la sociedad occidental, pues se ha paliado porque la mujer ya ha salido, efectivamente, ya se intenta, bueno, y está bastante integrada en la sociedad, pero como en nuestra sociedad concretamente
40 años de franquismo han impedido que toda esa evolución de la mujer fuera poco a poco, se paralizó, se dejó además con un terror, porque claro, hemos de tener en cuenta que aquí cuando se habla de decir, bueno, ¿por qué, cómo nos está costando resurgir? Pero es que resulta que casi toda la gente está en las cunetas, que tenemos las cunetas llenas de víctimas, todos los que, o sea, los republicanos, los demócratas, los rojos, socialistas, en las cunetas, el resto en las cárceles. Las cárceles, ellos son historiadores, sabrán cuántas personas, los campos de concentración pasaron 400.000 personas por los campos de concentración en España. Quiere decirse que hubo tanta represión que, aparte de esa cultura generalizada, que ahí está esa respuesta. ¿Por qué es tan fácil ahora que se suscite toda esta ideología? Pues porque no murió. ¿Por qué no murió? Porque el fascismo no murió. Porque el fascismo no se le derrotó. Y quedan por ahí todos estos que ahora se está viendo en todo lo que está ocurriendo, es decir, en Europa prácticamente, pues en fin, hay muchísimos gobiernos que se están apoyando con partidos muy de ultraderecha. Entonces, claro, hay que valorar todas estas cuestiones para saber, dice, por qué ocurren las cosas que ocurren. Ah, pues hay antecedentes y una cultura, o sea, patriarcal, que, en fin, organizó las mentes de mujeres y de hombres. Y claro, hay que hacer un esfuerzo por salir de esa prisión en la que nos tuvieron, ¿no? Aquí está. Aquí hay una figurita, ¿verdad?, que la mujer se la ve en una jaula. Algunas pueden ser doradas, algunas jaulas, algunas mujeres que pudieran tener más dinero y decir, bueno, pues nosotras tenemos más dinero, pero en realidad también vivían en jaulas, porque estaban sometidas a los padres y a los esposos. Siempre se ha dicho las jaulas doradas. Claro. Las jaulas doradas. Un pequeño apunte, me parece muy interesante para centrar en el tema de la mujer, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Vox. Se ha hecho un estudio en la que gran parte de sus votantes son divorciados. Y el rechazo, entonces, claro. Es muy curioso. Bueno, yo creo que es que además, claro, hay este tema está muy unido también a la cultura judeocristiana, a la cultura católica, ¿no? Entonces, claro, ahí la mujer, por un lado, es ensalzada, como María, y por otro lado es vejada, es humillada, es marginada, pero se le da un lugar, y entonces yo creo que muchas votantes o cercanas a Vox piensa que se coloca a la mujer en su lugar, que es el hogar, entonces y esta idea tiene mucha importancia, por ejemplo, en todo lo que se echa sobre las mujeres republicanas, porque se le dice, no, es que ellas han ocupado un puesto que no les correspondía, que era el de los hombres, entonces se les echa en cara, y es una estrategia de cargo sobre la mujer. Dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo le echas esto en cara? Que la mujer quiera ser independiente, que pueda sostener a su familia. Bueno, pues esto era un testimonio de cargo contra la mujer. Y desde luego otro de los factores que muchas veces no se toma en cuenta es verla como madre, y como madre por eso se le quitan a aquellas, sobre todo a las pobres, se les quitan los hijos porque no tienen defensa. Era muy importante saber quién estaba a su alrededor. Las pobrecitas que no tenían familia importante y además estaban en el estrato más humilde de la sociedad, pues a ella le podemos quitar impunemente las cosas, impunemente. Eso era muy... se hilaba muy fino en ese terreno. Ya abundando un poco también en lo que han dicho ellas, mira, con los historiadores los procesos históricos son larguísimos, Entonces ahora estudiamos historia y parecemos, bueno, pues esto ha cambiado de la noche a la mañana. No, los procesos son larguísimos, ¿no?
Y ten en cuenta que en la civilización occidental llevamos 2000 años, bueno, 2022 años, de un machaque ideológico, porque para mí las religiones son ideología pura y dura, de un machaque ideológico que coloque a la mujer en un determinado sitio. Es decir, cambiar 2022 años es complicado. Es complicado. Es decir, eso ya es un fenómeno cultural, ancestral. Además, también el porqué. Yo alguna vez tuve se ha discutido muchas veces cuando se iba a dar el voto a la mujer en la Segunda República. Entonces, muchos gente de izquierdas no querían darle el voto a la mujer, porque pensaban que el voto de la mujer iba a ser más conservador y que iba a votar a las derechas, ¿no? Algo de eso era cierto. Yo me acuerdo que mi madre era del CNT, y mi madre me decía que casi todas las de su pueblo, pues eran las mujeres las que iban a misa, etcétera, ¿no? Que ahí sí que es la Iglesia la gran... Ten en cuenta que estamos, como ha apuntado Mirta, somos una cultura judeocristiana. Y es que eso, digo, en 2022 años de cultura es muy difícil cambiarlo, ¿no? Y evidentemente la Iglesia, que puede ser cualquier cosa, pero tonta no es, o las religiones en general tontas no son, hacen mucho hincapié en la mujer, porque es la mujer la que transmite. Muchas veces en esto no es el hombre, es decir, yo lo que soy, mi pensamiento y mi cultura me la han transmitido las mujeres de mi vida, no los hombres. Es decir, todo el acervo cultural es la mujer siempre, y eso es en todas las culturas, ¿no? Entonces hacia ella también han enfocado, a los que quieren dirigir esto, lo han enfocado por eso a la mujer, ¿no? Yo creo que por eso es dificilísimo cambiar, y que hay muchas mujeres que todavía, desgraciadamente, hay gente que nos asombra. A mí me asombra, no, claro, no, pero es que dice mi marido, a mí cada vez que lo dice mi marido, así yo me cabreo mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nunca digo mi mujer, y estoy casado, digo mi compañera, ¿no? Porque el posesivo, utilizar determinados posesivos no me da muy, y eso se lo debo a mi madre, ¿no? Mi madre sí que llevaba los pantalones en casa, fuera de casa y en todos los lados. Era la que cortaba el bacalao. Entonces, yo te digo, cambiar eso es muy dificultoso. Posiblemente ni lo vea yo, ni lo vean mis hijos, ni lo vean mis nietos. Son 2000 años. Cuesta. Para ahondar en el tema, en 1944 se introduce en el Código Penal el delito del parricidio. Es decir, el hombre puede matar a la mujer si le ha visto con otro hombre. Y eso está, en fin, ahí se queda. Es decir, que era una posesión suya, pasaba igual que en la antigua Roma, cuando se mataba a un esclavo, como era posesión del señor que tenía el esclavo que le podía matar. Entonces es el parricidio, es decir, se legaliza, lo puede hacer. Y no tendrá mayor pena, ¿no? No tendrá mayor pena ni mayor condena, porque es que ha sido la mujer. Pero los hombres veíamos que tenían, los que podían, aquellos que tenían amantes y de todo, y no pasaba nada. Pero la mujer, si tenía un desliz, se la mataba. Sí, yo quería hacer una pequeña reflexión. Habéis hablado del protagonismo de la Iglesia, ¿no? En esta represión de la mujer y, bueno, también del hombre. Pero claro, es que tenían un entramado perfectamente interconectado entre los confesores, el púlpito, los directores espirituales, los ejercicios espirituales sistemáticos, la acción católica y el Opus Dei, ¿no? Claro, es un entramado, efectivamente, que impregna de una forma brutal las conciencias, se infiltra de una forma sistemática, y luego, claro, hay otro elemento que es el ejército, es decir, el machismo imperante, el paternalismo del ejército. Recordemos cuando Queipo de Llano, desde Radio Sevilla, ¿verdad?, incitaba a la violación colectiva. Decía, bueno, cuando lleguen las tropas regulares y conquisten nuestros objetivos, se enterarán las mujeres republicanas de lo que es un verdadero macho, ¿no? Es decir, claro, eso se institucionaliza de una forma vertical tremenda, brutal, ¿no? Y luego la falange, es decir, esas fuerzas paramilitares en pueblos, en aldeas, en ciudades,
uniformadas, están legitimadas para hacer todo tipo de tropelías, desde las torturas, los fusilamientos, la degradación y la humillación de mujeres y de hombres. Es decir, un entramado perfectamente interconectado para efectivamente sembrar ese odio hacia digamos, la incorporación de la mujer a la vida civil, como bueno, lo hace la Falange de Primo de Rivera, ¿no?, de Pilar. Es decir, la mujer es la reina de la casa, la sacerdotisa doméstica enclaustrada, a la que hay que mantener ahí en un altar, pero en un altar evidentemente rodeado por un muro de absoluta contención y de absoluta autocrítica, ¿no? Dime. Sí, bueno, no he leído el libro todavía y no puedo hacer preguntas sobre el contenido, pero bueno, sí que he leído un par de capítulos que habéis publicado en la Asamblea Digital, pero es una cuestión técnica que me interesa especialmente, luego la estructura del libro, los capítulos, cómo es estructurado, y que le he echado un vistazo y me parece que estoy bastante de acuerdo con él, que has empezado un poco con el ideal de la mujer en el franquismo, bueno, ha sido después las cárceles, la represión, las torturas, finalmente los asesinatos. La pregunta es, esta estructura que has hecho del libro, por eso digo que es una cuestión técnica que me interesa particularmente, ¿si es la que tenías pensada inicialmente o lo podrías haber estructurado de otra forma? No, ha sido elevando un poco, digamos, la estructura lleva un poco la elevación de la gravedad, los hechos, un poco, ¿no? Sí, exacto, es lo que tú dices, es la que tenía pensada en un principio, y además si hacerlo por apartados, como tú dices, he intentado elevar es decir, los hechos desde una visión de cómo sería la mujer hasta el último capítulo de asesinadas, ¿no? Es decir, pero pasan por todas las violaciones, la represión económica, social. Sí he querido ir increciendo un poco en el libro, ¿no? Y luego lo que he intentado, no sé si lo habré conseguido, es a nivel de los capítulos encuadrar muy en lo que quería, es decir, lo que correspondía a cada capítulo, ¿no? Por eso no he hecho una historia lineal. Realmente digo la verdad, soy poco amigo de las historias lineales, ¿no? Siempre me gusta, cuando escribo mis libros, incluso en muchas ocasiones lo hago para que el lector pueda leer el capítulo 1 y luego poder irse al 5, porque es el que más le apetece cuando ha leído el índice, es decir, que no tengas que seguir desde la página 1 hasta la 300, ¿no? Darle un poco más de protagonismo al lector, ¿no? Que él elija cómo lo quiere, pero sí, la idea era esa, es ir creciendo, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los grandes valores del libro, porque precisamente hay muchos libros de historia que te van mezclando muchas cosas y entonces tienes que a lo mejor volver porque te ha metido una cosa, pero esto de aquí, es decir, que no son sistemáticos, y este libro es muy sistemático, es decir, está muy bien, es decir, metida cada cosa en lo suyo para que no te puedas confundir, y se desarrolla lo suficientemente, al hacerlo de esta forma, se desarrolla mucho mejor el tema concreto que quieres decir. ¿Qué crees? Vamos a ver. Pues nada más. Pues muchísimas gracias a todos. Sois una maravilla de gente.